Buenos días. Quizá este fuera un tema mejor de tratar por la bien entrada la noche, porque os voy a hablar de esa noche del año 1816, del verano de 1816, del año en que no hubo verano realmente. No sé si está eso. El de abajo, es el de abajo, le echa para abajo. La noche de los monstruos. Fue esa noche en la que dos grandes románticos, dos literatos, apenas una niña de 18 años, digo dos grandes literatos en lo que se convirtieron después, y un doctor, sacaron adelante dos de los paradigmas de la literatura de terror del siglo XX y del siglo XXI. Me estoy refiriendo a Mary Shelley y su libro Frankenstein o el moderno Prometeo. A ver. Y si no, chile. Y John William Polidori con su relato El vampiro. Exacto, vale. Aquí aparezco yo en el año 2017. Como veis, estoy acercándome al Burg Frankenstein, que es uno de los sitios de los que voy a hablar y en el que posiblemente, o casi con seguridad, Mary Shelley, que viajó por esa en 1814, pues pudo inspirarse para su obra. Bueno, el año del verano que nunca llegó. En el año 1815, esto es Indonesia, hubo la explosión de un volcán, el volcán Tambora. El monte Tambora, el volcán Tambora, en la isla de Sumbawa, en el archipiélago de las islas de Sonda, estalló. Estalló de tal forma, fue posiblemente la mayor catástrofe natural relacionada con una actividad volcánica casi en la historia de la humanidad reciente, incluso más fuerte que el Krakatoa, del que todos seguramente hayamos hablado, y sin embargo de este apenas se sabe. Esa explosión, bueno, aquí aparece, llegó a causar la muerte de cerca de 100.000 personas, los que inmediatamente murieron a causa del propio estallido del volcán, otros que murieron de hambre, y después a lo largo de todo el mundo se produjo una nube de ceniza que durante mucho tiempo causó muchas perturbaciones atmosféricas. Hasta en Estados Unidos se han llegado a registrar en aquella época, sobre todo en 1816, cuando ya se extendió esa nube, los efectos de esa nube, se llegaron a registrar estas variaciones en la naturaleza que llevaron a que las cosechas no crecieran o a que, por ejemplo, como ocurrió en 1816 en Suiza, al lado de la ciudad de Ginebra, pues hubiera un tiempo malísimo, con frío, lluvias y demás. En esa época, en el verano de 1816, en junio en concreto de 1816, se produce una conjunción literaria allí. Y esto es Villa Diodati. En Villa Diodati es una mansión que hay a orillas del lago Lemán, en la zona de Coloni. Este es el aspecto real. Bueno, en Villa Diodati
Lord Byron, George Gordon Byron, quizá hayáis oído de él, está considerado como uno de los grandes poetas del romanticismo. Pues acudió a pasar unas vacaciones con su médico particular, John William Polidori, y bueno, allí terminó algunos capítulos de una de sus grandes obras poéticas, Childe Harold, empezó algunas otras, y a visitarle acudieron una pareja muy especial, Percy Shelley, que es también un gran poeta en aquellos tiempos, Mary Shelley, su esposa, o su pareja, vamos a decir, y Claire Clairmont, que era la hermanastra de Mary Shelley. También estuvo en dicen que estuvo en Villa Diodati John Milton, el autor de El Paraíso Perdido, pero en realidad no existía en el siglo XVII, no existía todavía esta villa. Pero, desde luego, influyó mucho en la obra de la que vamos a hablar después, en Frankenstein. Este es Lord Byron. Lord Byron es representa la esencia del romanticismo inglés. ¿Qué es el romanticismo inglés? Pues un movimiento literario, pero no solo literario, sino también vital, en el que el poeta, el escritor, se rebela contra todas las disposiciones, contra todas las, digamos, normas que en ese momento existen, y traza su propio camino. Lord Byron, como dice su propio nombre, Lord era miembro de la Cámara de los Lores, fue además una persona muy destacada en la defensa de lo social, llegó a defender, por ejemplo, a las mujeres y hombres que trabajaban con las iniciales tricotadoras y otras máquinas, les quitaban trabajo, las quemaban y él los ejecutaban, además, estaba penado con la muerte, la destrucción de maquinaria, y él mismo las defendió. Él, cerca de 1814, estuvo viajando por buena parte de Europa, de ahí trajo un montón de teorías y de vivencias que después se reflejarían en sus poemas y que influirían también en esta noche de junio de 1816, cuando cambió la historia de la literatura universal. Aquí aparece Lord Byron, vestido con un traje albanés. Él estuvo en Albania, donde vivió un montón de aventuras. Él era bisexual, en Albania directamente reconocida, que había estado con chicos y hombres, y Onkel después estuvo casado y también tuvo varias hijas. Aquí aparece Lord Byron en la terraza de Villa Diodati. John William Polidori. John William Polidori, de origen italiano, era el médico personal de Lord Byron. Era un poco, ¿cómo vamos a decirlo?, afectado en el sentido de que él quería haber sido un gran poeta, pero desde luego su estilo no llegaba tanto. Y tenía una especie de mezcla de admiración y aversión a su vez por Lord Byron. Fue muy amigo de Mary Shelley durante esas jornadas y fue el quien, aquí aparece con Lord Byron, fue el quien de esa competencia que estableció el propio Lord Byron, una de esas noches, pues dio lugar al relato del vampiro. Este es Percy Shelley, otro de los asistentes. Percy Shelley es uno de los grandes poetas del romanticismo inglés. Es un hombre que se caracterizó por unas ideas anarquistas, ateístas, y sobre todo por un profundo conocimiento o carencia de conocimiento en el ámbito de la ciencia. Cuando algún contemporáneo contaba cómo había visitado su habitación en una de las universidades a las que él asistió, decía que estaba todo llena de matraces, de probetas, de aparatos para producir fluido eléctrico y demás. Es, por tanto, una de las influencias que tuvo Mary Shelley al escribir Frankenstein. Aquí está Mary Shelley y Shelley. Mary Shelley tenía 18 años cuando escribió el Frankenstein. ¿Nos podemos imaginar hoy día una niña, una chica de 18 años escribiendo semejante novela? Es un poco complicado. Ella era hija de
Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, que murió al dar a luz a la propia Mary. Mary lo tuvo eso encima con una tremenda pena. Ella creía que había matado a su madre al nacer. En realidad, bueno, en aquellos tiempos la higiene, cuando una mujer daba a luz, pues era bastante que desear, y tuvo una infección posterior al parto y al cabo de 11 días murió. Y Mary Wollstonecraft fue una de las primeras grandes feministas. Ella escribió una obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que hoy día todavía se puede leer como una defensa apasionada y con mucho fondo de lo que significa luchar por esos derechos de la mujer. Ella era esposa de... Bueno, aquí aparecen los 4 protagonistas de esa noche. Bueno, esto es un poco posterior. Ella era partidaria del amor libre, aunque se casó con William, el padre de Mary, William Godwin, simplemente para que la niña no fuera execrada de la sociedad, porque en aquellos tiempos, bueno, como en toda Europa, pues, los bastardos eran considerados como una especie aparte. Lord Byron publicó en 1813 esta obra de Yeats, donde él ya trata el fenómeno vampírico. Byron viajó como he dicho, por buena parte de Grecia y también por Albania. Allí se recogían muchas tradiciones vampíricas. No es Rumanía el primer lugar, el origen en Europa de las historias de vampiros. Hay que mirar más al sur, posiblemente en Grecia. Yo estuve viajando por Grecia en 3 ocasiones, como recojo en mi libro Vampiros, Príncipes del Abismo, y la tradición vampírica es brutal. Lord Byron allí obtuvo esta información en la que la sangre aparece como ese medio para prolongar la vida. Y la sangre es muy importante en la historia que os estoy contando. Aquí aparece, bueno, son aspectos de esta novela. En el año de 1816, posiblemente entre el 16 o el 17 de junio, los autores, los estudiosos no se ponen de acuerdo, se reunieron estas personas que os he dicho. Lord Byron, estaba John William Polidori, estaba Percy Shelley, Mary Shelley y Claire Clairmont. En realidad, en alguna de estas noches también acudieron otras personas, por ejemplo, la condesa Potocka, de origen polaco, que decían que había sido amante de Napoleón, o Matthew Lewis, que fue autor de un libro, El monje, muy famoso en aquellos tiempos, también de literatura gótica. Todos ellos estaban influidos por una anterior difusión del goticismo dentro de la literatura. Y, bueno, pues en una de estas noches, en las que estaban reunidos en Villa Diodati, los Shelley, en realidad y Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, hija de William, pero no de Wollstonecraft, bueno, se aburrían y empezaron a leer un libro que había traído Polidori, Fantasmagoriana. Era una traducción al francés de relatos de terror alemanes. Y en una de estas lecturas, Percy Shelley pegó un salto, había visto algo espantoso. Después dice que había visto a una mujer cuyo en lugar de pezones tenía ojos. Se asustó mucho. Posiblemente era el consumo del láudano y otras sustancias etílicas sospechosas lo que le llevó a tener esta visión. Y Byron propuso lo siguiente: ya que estamos aquí, todos estamos interesados por bueno, pues los temas sobrenaturales, ¿por qué no hacemos un concurso para ver quién escribe el relato de terror más terrible? Mary, que tenía, como digo, 18 años, sin embargo, había mamado directamente de todas las enseñanzas de su padre, William Godwin, por supuesto todas las obras de su madre, pero es que además Godwin solía traer montones de literatos desde Coleridge al propio Percy Shelley, así lo conoció Mary en casa de su padre,
y Mary había tenía una biblioteca increíble con muchos de los clásicos, había leído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, digamos que los cuatro estaban preparados para poder escribir. Claire Claremont tenía otro tipo de formación y bueno, ella estaba embarazada de Lord Byron. Algunos que han descrito esas noches de Villa Diodati las cuentan como si hubiera sido una bacanal, una orgía tremenda de intercambio de parejas y demás. No parece que haya sido el caso, ni muchísimo menos, aunque todos ellos, sobre todo en el caso de Percy Shelley, la pareja de Mary, estaban a favor del amor libre e incluso lo practicaban de alguna forma, aunque no parece ser que en estas noches ocurriera. Afuera hacía un tiempo espantoso, precisamente por el volcán, por toda la consecuencia del volcán, y bueno, ya no podían salir a navegar por el lago Le Mans, no podían ir a las cumbres cercanas. El Mont Blanc aparece en esta zona, es una presencia omnipresente y se aburrían. Eran jóvenes y se aburrían mucho, por lo cual se pusieron a la tarea. Byron empezó a escribir una historia precisamente también de vampiros. El vampirismo acompaña a la figura literaria de Byron continuamente. Es más, se han escrito después obras posteriores en las que Byron aparece retratado como un vampiro. Y John William Polidori, voy a hablar rápidamente de esto, empezó a escribir primero una historia. Él llevaba un diario, por eso sabemos muchos de estos detalles, en el que la protagonista era una mujer muy bella de cuerpo, pero cuya cabeza era la cabeza de un cadáver. Finalmente lo desechó. Había visto lo que empezó Byron y siguió por ese camino. Digamos que un poco lo medio plagió. Aquí aparece la primera edición de 1819 del vampiro y veis que pone by Lord Byron. En realidad, o se confundieron y le atribuyeron este primer relato. Es un relato no muy largo, es un cuento largo, pero no llega ni siquiera a novelete, a una novela. Y algunos otros dicen que fue el propio Polidori que, para darse a conocer, habló con el impresor y le dijo: no, pon Lord Byron. Lo cierto es que el propio Lord Byron no dijo nada al principio, le pareció muy gracioso. Otras teorías dicen que en realidad Polidori se cabreó muchísimo, pero bueno, ya después se cambió la autoría. Aquí ya aparece The Vampire, de John William Polidori. Esta es una de las representaciones que he encontrado de ese vampiro. La historia se desarrolla en Inglaterra y en Grecia, vuelta a Grecia, a esos sitios de donde Lord Byron escuchó tantas historias. Y el protagonista, el vampiro de Polidori, es Lord Ruthven. Lord Ruthven es casi una copia de lo que es Byron. Byron se burlaba mucho de su médico, utilizaba una expresión Polidori, que significa, viene a decir, como muñequita, transliterando un poco su nombre, Polidori. Y él se pillaba unos cabreos tremendos, estaba muy unido con Mary Shelley, y hablaba mucho. Él posiblemente le contó muchísimas cuestiones sobre el tema de la medicina. Era un genio, era muy joven, pero era un genio de la medicina ya. Y bueno, total, en 1819 apareció El vampiro. Tuvo muchísimo éxito, fue representada teatralmente, pero Polidori se quedó con la espina de que él no podía ser un gran poeta. Había hecho una gran obra literaria, El vampiro, que influyó después, por ejemplo, en Bram Stoker, en su Drácula, y ha sido la esencia de toda la imagen del vampiro a lo largo del siglo XX, sobre todo en el cine, ese vampiro de corte aristocrático, que tiene cierto misterio, joven, que puede vencer a la muerte, porque esta historia de La noche de los monstruos es eso, la victoria sobre la muerte. Pero Polidori no era feliz y en 1821 se suicidó. Fue el primero que cayó de todos ellos. Mary Shelley empezó a escribir Frankenstein o el moderno Prometeo en esas noches de 1816. Finalmente fue en 1818 cuando publicó la novela.
Frankenstein es una muestra, dicen que es la primera novela de ciencia ficción. Yo iría más allá. Yo creo que fue la última novela de alquimia y posiblemente también la de ciencia ficción. Es una novela de terror. Casi nadie ha leído Frankenstein. Esta imagen de Frankenstein no se parece en nada, por eso quería comentaros, al monstruo, a la criatura que ella diseña o define en la novela. De Frankenstein, o el moderno Prometeo, hubo tres grandes ediciones al principio, la de 1818, la de 1823, se ha cumplido este año 200 años, y la de 1831. En la de 1818 pudo influir mucho la presencia de Percy Shelley, vamos a llamarle ya marido, el esposo de Mary, con todos esos conocimientos que él tenía. Este es el padre de William Godwin, de Mary. Esta es una de las primeras ediciones. Esta corresponde a la versión de 1931 de Frankenstein, de James Whale. Fue precisamente esta representación de la criatura. Nunca hay que llamarle al monstruo Frankenstein. En realidad es la obra de Victor Frankenstein, que aparece ahí, en una versión un poco más adelantada. Victor Frankenstein es el científico protagonista de esta novela que crea a la criatura. No le da vida, crea una nueva vida. Como digo, en 1831, en la tercera edición, Mary reescribió la novela. Permanece casi igual, pero todas aquellas partes en las que Percy había influido más, pues no las quita de en medio, o las retira. De alguna forma, literariamente, las reescribe. Percy Shelley, como ya decía antes, había tenido contacto con muchos movimientos, si no ocultistas, desde luego que buscaban algún tipo de explicación exógena a todo lo que podía ser el mundo. Él tuvo contacto con los Illuminati de Baviera. No nos imaginamos a los Illuminati como unas gentes que están hoy día todavía escondidos por ahí, que están transformando el mundo, que están metidos en el club Bilderberg y otros lugares. Los Illuminati, desde luego, era una sociedad secreta, pero lo que pretendían era acabar con la Iglesia en aquellos tiempos y acabar con era una especie de anarquistas, y acabar con las monarquías y demás. Y Percy Shelley, que era anarquista y era ateo, pues tuvo muchas influencias de ellos. Esto es una puerta en Ingolstadt. Ingolstadt, en Alemania, fue el lugar donde surgieron los Illuminati. Todo esto es cuando estuve en el año 2017, estuve por allí precisamente siguiendo la huella del Frankenstein, porque Mary Shelley sitúa precisamente, y ahí se ve la influencia de Percy Shelley, la creación del monstruo, el lugar donde Victor Frankenstein, siendo un joven, había ido a estudiar en Ingolstadt. Ingolstadt es una ciudad que conserva muchos aspectos de esa época moderna, posterior a la Edad Media, con edificios muy tenebrosos, como podemos ver ahí, con unos ventanucos pequeños. Esta es la Universidad de Medicina de Ingolstadt, donde se supone que Victor Frankenstein acudió y recibió. Él después tenía una casa pues, con una gran sala, una guardilla tremenda. Habéis visto las películas y yo os recomiendo precisamente la Kenneth Branagh, que es una de los años 90, una de las más recientes, y donde Robert De Niro hace de Frankenstein, también muy poco parecido a la imagen que nos traza en Mary Shelley. Mary Shelley nos revela a un hombre creado de 2 metros y pico, muy alto, con el pelo lacio, con los ojos amarillentos, la piel casi translúcida, es decir, casi no ha habido ninguna representación parecida. Si habéis visto la serie Penny Dreadful, pues ahí hay una imagen, posiblemente John Clare, que hace de la criatura de Frankenstein, lo más parecido, lo que pasa es que tiene una estatura normal.
Frankenstein él pretendía crear un ser que tuviera una fuerza increíble y que pudiera ser un superhombre, y por eso lo hizo mucho más alto para poder, digamos, modificar las debilidades que la raza humana tiene. Yo estuve aquí en esta universidad, esta fotografía es mía, y estuve preguntando por allí, y claro, sonrieron cuando les hablé de lo que me traía y tal, y me dijeron sobre la importancia que esta universidad tuvo en la difusión en el finales del siglo XVIII, que es cuando si veis las fechas de la novela, aparece 1790 y aparecen unos puntos suspensivos. Es a finales del siglo XVIII, y cómo él fue en ese momento cuando antiguos elementos de pues unas ciencias que rozaban o rondaban la alquimia empezaron a convertirse en ciencia moderna. ¿Y quién puede ser este ojo? ¿Quién puede ser esta representación? Westerhall. Los Illuminati. Los Illuminati, que tuvieron tanta influencia en la formación de la ciencia en aquellos tiempos, precisamente como un reto a lo establecido. Esto también es... Esta ciudad es Heidelberg. Cuando uno lee la obra de Mary Shelley, se pregunta quién pudo haber influido. Ella cita 3 nombres que estaban, además, sus obras estaban en la biblioteca de su padre, William Godwin, y también que eran de los favoritos de Percy Shelley. Uno de ellos estudió en Heidelberg, esta ciudad. Paracelso. Paracelso es un médico que a finales del siglo XV, XVI, principios del XVII, cambió todos los aspectos de la medicina moderna, todavía sin salir de ese aspecto alquímico. Paracelso, más allá de Celso. Celso, el gran médico latino, romano. Paracelso viajó por toda Europa, sirvió así incluso en Rusia. Hay una leyenda que dice que en unas incursiones de los tártaros desde el este lo capturaron y lo llevaron hacia el corazón de Tartaria. ¿Dónde pudo estar? Pues no se sabe. Antes Mercedes nos hablaba de esos fenómenos chamánicos y tal. Es posible que Paracelso tuviera alguno de esos conocimientos sobre el chamanismo directamente de algunos de estos pueblos. Él después, y por eso lo cito, estuvo en Transilvania, tenía unos laboratorios, y él decía que había creado un homúnculo. O sea, de la nada había creado una vida, un homúnculo, un hombre chiquitito, y él creía en la vitalidad, en la potencia de la sangre como principio generador de vida. Aquí está Cornelius Agripa, es otro de los 3 nombres que os iba a citar. Uno es Paracelso, Cornelius Agripa y San Alberto Magno. Agripa era de la opinión que a partir de la mandrágora, si sabéis algo de medicina natural, conoceréis un poco las características que tiene esta raíz que dicen que crece con forma humana a partir del semen de los ahorcados, de un hombre ahorcado recientemente. Pues bueno, se produce una erección en el momento de que es ahorcado, y esa semilla caería, y de ahí surgiría la mandrágora. Pues a partir de la mandrágora, él decía que si se lavaba con leche y con miel, pues podría crearse un homúnculo, como el que decía Paracelso. Bueno, la sabiduría de Cornelius Agripa va mucho más allá de todas estas, no voy a decir sandeces, pero desde luego interpretaciones muy peculiares de la ciencia. Este es San Alberto Magno. San Alberto, de él dicen que durante cerca de 30 años construyó un autómata de latón que al final, según la leyenda, tenía componentes de carne y hueso. Es decir, él habría creado el primer monstruo de Frankenstein. Estos 3 autores son los que cita Víctor Frankenstein cuando está hablando de sus estudios, y que dice que en un momento determinado tuvo que dejarlos al lado, pero que eran la base de sus conocimientos. Y ahora vamos a ver una de las posibles realmente influencias que tuvo Mary Shelley. Este es el río Rin.
En 1814, Mary y Percy estuvieron viajando por buena parte de Europa occidental, entre ellos Francia y Alemania. Y en Alemania pasaron cerca de una ciudad que se llama Darmstadt, y no muy lejos de Darmstadt hay un monte, el Monte Magneto. Esta fotografía también es mía. Y en el Monte Magneto hay un castillo, el castillo, el Burg o Burgo Frankenstein. Frankenstein significa, Stein es roca, la roca de los francos, y se refiere a esos pueblos bárbaros de principios de la Edad Media que se asentaron por toda esta zona. Bueno, pues en Burg Frankenstein, en 1739, nació un hombre, bueno, aquí aparezco yo como antes haciendo el tonto. Esto es el Burg Frankenstein. En aquellos tiempos no había tanta vegetación como yo lo subí con un amigo de viaje, lo subí y la verdad era una auténtica selva. Aquí vemos que no. Bueno, este hombre es Johann Conrad Dippel, quien nació en 1739 y fue posiblemente la inspiración de Mary Shelley. Este hombre tuvo unos conocimientos científicos muy grandes, nació en el castillo, toda su vida está relacionada con el castillo, aunque viajó por muchas partes de Europa también, y fue un nigromante, fue una persona que trabajó con cadáveres, que él pensaba que podía transferir el alma de una persona a otra, de una persona que estaba viva a una persona que estaba muerta. Y eso es muy interesante porque lo que estaba hablando era sencillamente de lo que después inventó o escribió Mary Shelley. Todos entendemos a partir de las recreaciones después cinematográficas que Mary Shelley simplemente ensambló partes de cadáveres y de ahí, pues de alguna forma, con el rayo se infundió vida a ese ser. Pero la realidad es que en la obra no lo dice de esta forma. Él estaba buscando una sustancia, algo que de alguna forma pudiera prolongar la vida, prolongarla y mejorarla. Él, poco antes de morir, se dice que incluso pudo ser envenenado, porque tenía mucha oposición con la Iglesia y con otros poderes fácticos de aquel entonces. Él decía que había encontrado un líquido, un ácido, que podía prolongar la vida. En realidad, lo que él hizo después fue encontrar un tinte, el tinte prúsico, con el que colorear de azul las telas y demás. Fue ese tinte, por cierto, ese ácido prúsico, el que John William Polidori en 1821 utilizó para envenenarse. Digamos, la historia hace algunos juegos tremendos. Pues este es el castillo. Es muy importante la fecha de Halloween, o sea, el 31 de octubre, se celebra aquí, bueno, los días anteriores y posteriores, una macrofiesta tremenda en la que, bueno, todo el mundo acude vestido de todo lo más extravagante y temeroso que os podéis imaginar. Este hombre, desde luego que tuvo esa formación y ese interés en recuperar de la vida a la muerte. Mary Shelley en ningún momento en sus diarios de aquel viaje nombra el castillo de Frankenstein. Sin embargo, se sabe que estuvo muy cerca, a una distancia que pudo ver la torre sobre el Monte Magneto. El Monte Magneto es esta montaña, que la hemos visto antes en dibujo, en la que se alza el castillo Frankenstein, que está llena de historias. Es una montaña, se llama Magneto porque hay problemas con las comunicaciones, por ejemplo, con las brújulas se empiezan a volver locas. Se dice que hay cuevas subterráneas. Yo desde luego descubrí una de las zonas que estaba, unas puertas que se adentraban dentro del monte y que estaba totalmente sellada, muy antigua, podría ser del siglo XIX o incluso anterior esa puerta. Y después está relacionada con una fuente donde el agua daría también la eterna juventud. Es otra leyenda, pero es muy curioso que esto no lo pudiera haber escuchado Mary Shelley. Ella estuvo en Estrasburgo y en Estrasburgo habló con estudiantes que conocían esta leyenda. No es
seguro decir que ella estuvo justo en el castillo, pero que escuchó las historias, eso se puede dar casi por un hecho. Y uno de los aspectos más inquietantes de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Por qué el moderno Prometeo, por cierto? ¿Quién era el titán Prometeo? El titán Prometeo fue el que dio el fuego a los hombres, y por ello fue castigado a ser encadenado en el monte Taygeto para que todos los días un águila, habréis visto muchos grabados de ello, le comiera el hígado, después por la noche volvía a crecerle, y así estuvo encadenado hasta que Hércules lo liberó. Digamos que muestra esa rebeldía del hombre, del ser humano, para querer ser como un dios. Nos cuenta la historia de Mary Shelley, cómo Víctor Frankenstein, en esa ciudad de Ingolstadt, empieza a ir más allá, a intentar buscar la manera de que poder hacer que los más queridos no pierdan la vida. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues con sus experimentos. No habla en ningún momento Mary Shelley de la electricidad, no. Toda esa idea de que fue por una chispa eléctrica nos viene después de las historias. Sí que es cierto que ella consultó y sabía de muchas de las trayectorias científicas de científicos que habían estado utilizando la electricidad para dotar no para revivir, sino para dotar de movimiento a lo muerto. Ahora veremos algunos de ellos. Pero lo que Víctor Frankenstein buscaba era otra cosa. Y ya habla de cómo buscó entre cadáveres y de alguna forma quería sacar algo que pudiera insuflar esa vida a lo muerto. Os voy a leer un fragmento de Frankenstein, que es en el momento en que cobra vida el muerto. Dice: una lluviosa noche de noviembre conseguí por fin terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia. Dice una chispa, ahí sí que podríamos pensar, bueno, se está refiriendo al rayo, pero no, es lo único que dice en su edición de 1818. En el prólogo de 1831 ya hay alguna idea más que podría llevarnos a pensar que sí que podría formar parte de esto. Insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exámine que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente. Tintineaba, o sea, no había una tormenta. Y es necesaria una tormenta para producir esos rayos. Sobre los cristales de la ventana. Y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor mortecino de la luz, no al resplandor de los relámpagos, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. Ese fue el nacimiento de la criatura de Frankenstein. Esto corresponde a los llamados resurreccionistas. Eran gente que a principios del siglo, finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta mediados del XIX, bueno, pues proveían a las facultades de medicina, a los doctores de cuerpos recién sacados de la tumba para que pudieran hacer sus experimentos. Sin estos cuerpos no habrían podido salir adelante muchas de las innovaciones médicas de nuestros tiempos. Otra de las escenas. Siempre ha sido relacionada con la chispa. Sin embargo, hay algo más. Aquí hay uno de estos, científicos. Este es, ahora no me acuerdo quién era. Darwin, Erasmus Darwin, una de las personas que Mary Shelley leyó al respecto y que también trabajó con electricidad. Galvani, colocando dos electrodos en una rana, podía conseguir que se movieran. Aldini, también, Aldini. Este hombre, James Lind,
fue precisamente profesor de Percy Shelley y fue uno de los que hizo aquellos experimentos en los que a un cadáver se le colocaban unos electrodos, a lo mejor en el pie y después en la zona de la cabeza, y conseguía que se moviera y que convulsionara. Parecía que tomaba la vida, pero eso estaba muerto, no estaba reviviendo. Este es Andrew Cross. Andrew Cross incluso llegó, por medio de la electricidad del vacío, a producir vida. Eso se pensaba. Tenía una piedra, decía que estaba más o menos desinfectada, y sometiéndola a impulsos eléctricos, al cabo de un tiempo veía salir este tipo de animalillos. Por supuesto, hoy día sabemos que esto no es posible, generar la vida de la nada, y posiblemente pues, estas de pequeños huevecillos que podría haber, pues solía. Pero Andrew Cross fue una de las inspiraciones de Mary Shelley, pues es muy posible. Es de la escena Frankenstein. Este fue uno de los primeros, si no el primero, en 1910. Como vemos, la figura de Frankenstein es muy, muy diferente. Esta es de una de las, Benedict Cumberland, de la obra de teatro, de una de las últimas expresiones de Frankenstein. Pero, ¿qué es lo que realmente Mary quería decirnos? Quería decirnos que cómo se podía insuflar vida, no solo por la electricidad, no era lo principal. Lo que ella venía a decir, que hay algo en la sangre, y por eso nos cuenta cómo Víctor Frankenstein no solo buscaba cadáveres de personas, que buscaba también cadáveres de animales. Él no estaba buscando partes concretas, él no dice que ensamblara todas esas partes, sino que a un cuerpo que estaba muerto, al que le pudo poner algún añadido, o posiblemente algún miembro distinto, le pudo dar esa vida. En la antigua Grecia, a la sangre de los dioses se le llamaba icor, que tenía una naturaleza similar a la ambrosía, que permitía además dar cierta vida o cierta inmortalidad a quien la tomara. Esta sangre de los dioses tenía un olor fétido, y después, en los términos médicos, se ha llamado a cierta serosidad que aparece, por ejemplo, en las pústulas o en la sangre cuando está en mal estado. Víctor Frankenstein no solo estaba buscando partes o fragmentos de cuerpos, estaba buscando cuál era la esencia vital en la sangre. Hoy en día, por supuesto, todo esto está superado, pero lo que ellos pensaban es que había algo ahí, de la misma forma que el vampiro podía sacar esa energía para poder vivir en nuestro plano de sus víctimas. Víctor Frankenstein buscaba esa serosidad para crear un líquido, algo especial que pudiera revivir los tejidos de un cuerpo muerto. Y ahí está la diferencia que podemos ver en lo que nos ha transmitido la pantalla. Hay muchas otras. Por ejemplo, aparece la criatura, el monstruo, el ser de Frankenstein, aparece como en esas primeras películas como un ser que apenas sabe hablar, con unos gestos, unos sonidos extrañísimos, cuando en realidad en el libro vemos que aprendió a leer con Milton, El paraíso perdido, y con muchos otros autores. O sea, es una persona que aparece con el cerebro ya desarrollado, simplemente no recuperar la memoria porque no aparece ningún fragmento en el que se recuerde lo que ha sido antes, quién ha sido, pero desde luego que es una enseñanza de esta novela que nos permite ver cómo la soledad es un proceso que puede llevar al enriquecimiento y tal, pero también a la maldad. El monstruo está muy contrariado con Víctor porque lo ha creado solo, porque se desentendió de él cuando Víctor Frankenstein vio lo que había creado, salió corriendo y lo dejó abandonado. Y se puede ofrecer también esa lectura filosófica. Bueno, no sé cómo estamos, queda un poquito. Frankenstein fue
una de las novelas que abrieron el siglo XIX, superando todo el goticismo de otros tiempos. Nos está hablando de la posibilidad de que se pueda infundir la energía vital a un cuerpo exánime y que se puede crear vida de la muerte. Tampoco sería eso, porque ya fuera por la electricidad o por una descarga eléctrica o por la confluencia de todo esto. En alguna película, por ejemplo, he visto cómo se utilizaba para revivir a este monstruo líquido amniótico, y surgido también antes de placentas y demás. Y ya estaban adelantándonos pues, esas posibilidades en la riqueza que tiene ciertos componentes, ciertos tejidos humanos a la hora de, pues, por ejemplo, recuperar o curar enfermedades que se pensaba hasta hace poco eran incurables. Yo os recomiendo a todos que leáis Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. Quizá mejor la edición de 1818, porque es más pura. En la de 1831 ella cuenta un poco, en un prólogo, cómo fue la creación, esa noche de los monstruos. Frankenstein, la criatura de Frankenstein y el vampiro aparecen ligados desde ese primer momento, eso desde luego. Y han supuesto desde luego supusieron un cambio de paradigma en toda la construcción literaria y sobre todo cinematográfica de la mitología del terror del siglo XX y del siglo XXI. Por cierto, está ya en marcha, creo que ya el guión va avanzado, y en algún sitio he leído que será en febrero cuando empiece ya la producción y posteriormente rodaje de una nueva versión de Frankenstein, la que quiere ser definitiva, y estaría a manos de Guillermo del Toro. Todos sabemos quién es este cineasta de origen mexicano, un lector apasionado de Lovecraft, por ejemplo. Él quería hacer En las montañas de la locura, pero finalmente, bueno, eso quizá no lo veamos. Pero desde luego Frankenstein ya está en proceso, es su novela de terror favorita. Yo repito, tengo muchas dudas de pensar que es una novela de terror, y más casi un tratado filosófico de cómo un ser humano, ¿no? Porque no era humano, pero puede quedar aislado y cómo puede devenir en un ser maligno. Es la historia real de esta novela es muy triste, desde cómo comienza en el Ártico, por cierto, en una expedición de un comandante marino, del capitán Robert Walton, cómo va buscando el paso del noroeste y cómo se encuentra ahí primero a Víctor Frankenstein, que está a punto, él iba persiguiendo a la criatura, después de que la criatura no os voy a contar lo que había hecho, para que os lo leáis, y después es la propia criatura quien aparece. Liga ese empecinamiento, esa obsesión por obtener algo. Víctor Frankenstein, que estaba obsesionado con dar vida a la muerte, y Walton quería llegar por el norte, desde Rusia además, pasar las aguas árticas, los hielos árticos, y llegar al otro lado, al Pacífico. Y yo en el año 2001 viajé por el Ártico, eran otras circunstancias, yo era periodista en Rusia, y íbamos buscando el Pecio, el lugar donde se había hundido el submarino nuclear Kursk. Y uno de los dos libros que llevaba era precisamente el Víctor Frankenstein, o sea, el Frankenstein, porque me parecía que era parte de ese intento del hombre por llegar a sitios donde no puede estar. A nosotros no nos atrapó el hielo en ningún momento, como sí a Walton y a sus hombres, porque era julio, era una época del año preciosa, con el sol a media altura. Quizá ese cielo es el que, entre tinieblas rojizas, era el que veían Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron, John William Polidori y Claire Claremont en aquellas noches de 1816, en aquellas noches en las que se crearon los monstruos. Si queréis alguna pregunta, por favor.